Muchas gracias. Primero agradecer a la escuela, para mí es un placer volver acá. Yo no me fui muy lejos, pero para mí esta escuela, digamos, yo siento un gran afecto por ella. Acá estudié la maestría en hermenéutica literaria y el doctorado en humanidades, y gran parte de lo que van a escuchar el día de hoy, pues, es un resultado, digamos, de ese campo de exploración. Una de las cosas que yo quiero que consideren antes de comenzar la charla es que estas ideas parten de un ejercicio que estamos haciendo varios profesores de la universidad, porque acá hay un pregrado en modelamiento matemático y eso nos obliga, digamos, a buscar soluciones y alternativas para que los chicos que se forman en diseño de algoritmos y en diseño de inteligencia artificial tengan la posibilidad de plantearse problemas y preguntas cada vez más serias y más relevantes en el ámbito de la implementación de estos modelos. Esta propuesta tiene como foco central ese planteamiento por la convergencia, que puede aportar las humanidades, que puede aportar la historia cultural, que puede aportar la filosofía al quehacer de los diseñadores de modelos de algoritmos y digamos, perderle un poco el miedo a esa conversación que es convergente, que es difícil y que es compleja. De hecho, por ahí quiero comenzar porque digamos que una de las formas en la que yo concibo este tipo de ejercicio discursivo o este tipo de ejercicio narrativo tiene mucho que ver con esos conceptos de complejidad que no se abordan de manera frontal dentro del campo de las humanidades, pero que, por ejemplo, en los campos de formación en ingeniería, en modelamiento matemático, hacen parte central de sus campos de formación. Entonces, quienes estudian ingeniería de control, quienes estudiamos ingeniería de control, quienes estudian diseño de algoritmos, modelamiento matemático, tienen un enfrentamiento serio y directo, digamos, con conceptos como el concepto de riesgo, el concepto de estocástico, el concepto de aleatoriedad, y a nosotros nos corresponde desde las humanidades construir formas de pensar esa complejidad. Yo allí tengo unos ejemplos centrales. Ayer el profesor Jonathan curiosamente terminó con Borges la conferencia y yo tenía pensado comenzar con estas dos frases de Borges que me parecen centrales en este problema de asumir el campo o la noción de complejidad como un asunto relevante para que las humanidades lleguen y aporten al conocimiento y al debate ético en la construcción de esos algoritmos. De hecho, tuve la fortuna de tener clase con un profesor en la Universidad Nacional, Juan Gonzalo Moreno, y Juan Gonzalo Moreno de hecho tiene un video en YouTube que se lo recomiendo, se llama Geosofía, y allí aborda, por ejemplo, el campo de la complejidad en términos de lo que aporta a la historia y a las ciencias políticas, particularmente retomando ideas de Deleuze, obviamente, y pues mostrándonos que gran parte del nacimiento de estas ideas de la complejidad y de la lógica del sentido que plantea Deleuze proviene de la literatura. Entonces a mí eso me gusta mucho porque lo que hace Deleuze para hablar de, pues para construir su teoría sobre rizoma, para hablar de los conceptos de complejidad, surge precisamente de una lectura muy juiciosa que hace de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué podemos hacer nosotros para abordar la complejidad? Yo sé que cada uno desde Humanidades tiene, digamos, su herramienta. Yo encontré durante el doctorado esta disciplina que me parece a mí es fundamental para entenderse con los fenómenos sociales que son cada vez más complejos. Se llama la historia cultural. Hijas de la historia cultural, por ejemplo, son la historia de las emociones y la historia de las experiencias. Y pues digamos que uno de los factores u objetivos centrales de la historia cultural es hacer un rastreo pormenorizado en archivo, obviamente, de la forma en que circulan y son objeto de recepción ideas, conceptos, metáforas y prácticas. Como ustedes se van a poder dar cuenta, uno de los objetivos centrales de que la historia cultural tenga algo que decir dentro de este problema de la ética pues orientada hacia el desarrollo de algoritmos es precisamente que nos enfrentamos al problema de cómo circulan las ideas
y cómo se inflan esas ideas, esas nociones, esas metáforas que tenemos concebidas frente a lo que verdaderamente es un algoritmo, frente a lo que verdaderamente es la inteligencia artificial como modelo matemático, y me parece súper importante que la historia cultural tenga allí algo que decir frente a esa circulación y cómo se constituye en objeto de recepción. Acá, por ejemplo, uno de los fundadores de la historia cultural, Clifford Geertz, nos propone que hasta ese momento muchos científicos sociales tenían la aspiración de construir o constituir, digamos, el campo de las humanidades en un campo netamente estructuralista, positivista, en donde pudiéramos medir los fenómenos sociales cada vez más complejos, pero él dice que una de las cosas que debe hacer la historia cultural es preocuparse precisamente por los modelos de interpretación, por entender cómo, por ejemplo, podemos conectar crisantemos con espadas, ¿cierto? En un ejercicio de complejidad y de asumir, por ejemplo, esa forma en que circulan esas ideas y son objeto de recepción. Obviamente esto se queda en punta porque pues al final nosotros como humanistas también buscamos medir, buscamos cuantificar, buscamos entender ciertos fenómenos desde un aspecto cuantitativo, pero no se descarta el tema de la interpretación como un factor clave en potencializar la discusión en cuanto a la construcción de marcos o de discusiones éticas en este campo. Cuando hablo de complejidad, hablo también de esto, ¿cierto? Hablo del hecho de que, por ejemplo, hemos atomizado, hemos balcanizado el concepto de ética. Si ustedes hacen un recorrido por los journals, si ustedes hacen un recorrido por los papers, encontrarán que ya no estamos hablando como de una ética, ¿cierto? Sino que hablamos de una ética en inteligencia artificial, hablamos de una ética computacional, hablamos de una ética de datos, hablamos de una ética cognitiva, que de hecho tiene mucho que ver con este nuevo concepto que se está posicionando al que llaman neuroética y que me parece que plantea de manera también transversal un problema que es el que yo pretendo afrontar desde los estudios de la conciencia y que tiene mucho que ver con otro concepto que se está validando en términos de potencializar esta conversación, que tiene por nombre soberanía cognitiva, es decir, hasta qué punto el uso de estos algoritmos y de estos modelos matemáticos pueden influir en mi toma de decisiones, como muy bien lo exponía el profesor Jonathan ayer, y que uno pues tiene que entrar de una u otra manera en este juego. Yo lo que quiero, pues, ¿por qué traigo a colación esto? Porque cuando hablo de ética algorítmica, no es que yo quiera hacer algoritmos, ¿cierto?, que obren como modelos éticos, sino que quiero que la ética entre a participar en el desarrollo de esos modelos, en el desarrollo de esos modelos algorítmicos y esos modelos matemáticos. No es como que pretenda, como lo hace Spinoza, construir una ética demostrada geométricamente con sus corolarios y todo el asunto, sino que lo que quiero llevar es a términos ciertos ese debate. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Resulta que pues ayer nos hablaron de Floridi como uno de los máximos exponentes de la ética computacional, de la ética en inteligencia artificial, y pues Floridi tiene un artículo muy famoso con una organización que se llama Inteligencia Artificial para las Personas, en donde hacen un recorrido por aproximadamente 126 marcos éticos que pues influyen en la construcción de esos modelos. Luego de hacer esa revisión, ellos se encuentran con que hay 5 dimensiones particularmente interesantes para hacer ese trabajo. 4 de ellas provienen de la bioética, que son autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. Y descubren que hay una quinta que para ellos representa un gran interés en términos ciertos dentro de estos conceptos de ética algorítmica, que es el de la explicabilidad. Aquí es donde surge gran parte del problema, porque digamos que es explicable, y ayer planteaban, por ejemplo, el problema de la caja negra al cual nos enfrentamos cuando hacemos uso de los algoritmos. Entonces, ¿cómo hago yo para volver explicable un modelo matemático que estoy utilizando para tomar decisiones? Si uno se queda simplemente con estos 4, pues digamos uno podría trabajar en ciertos marcos regulatorios
que permitan sacar del paso el tema de la explicabilidad. ¿Y cómo les explico esto? Pues resulta que, por ejemplo, cuando uno va donde los médicos, que su actuar tiene mucho que ver con los marcos de bioética, ellos toman decisiones por uno y no le explican, por ejemplo, el funcionamiento del medicamento, sino que simplemente se lo prescribe y queda, digamos, en consideración del paciente si lo toma o no, valiéndose, digamos, de esta noción de autonomía. Es decir, yo tengo la autonomía de aceptar el medicamento o de rechazarlo. Pero ¿qué pasa, digamos, en términos ciertos con la explicabilidad en ese caso? Pues que se pierde. Es decir, a uno no le explican cómo la molécula modifica cierta enzima y cómo esa enzima termina influyendo en mi estado de bienestar y en mi estado de salud. Pero a los constructores de modelos de algoritmos sí les están, digamos, exigiendo este marco de explicabilidad. Y es aquí donde uno se enfrenta a problemas ciertos cuando tiene a los estudiantes de ingeniería en modelamiento matemático, porque cómo les dice uno que tienen que explicar cómo construyeron sus algoritmos, ¿cierto? Eso es un asunto súper relevante en esta discusión. Entonces, para plantear como el horizonte sobre el cual nos ubicamos en términos ciertos en esta discusión, esta es una gráfica que está en construcción. Yo estoy intentando como capitalizar ese modelo de complejidad acá, y uno se encuentra con que gran parte de la conversación y el debate está dada en esta parte, ¿cierto? En esta relación entre usuario y matemático que se encuentra mediado por una inteligencia artificial, que si ustedes lo comparan tiene mucho que ver con el mismo caso de la literatura, ¿cierto? Que por ejemplo es el escritor, el libro y el lector, ¿cierto? Entonces nosotros, por ejemplo, desde lo que proponía ayer Jonathan, estamos pensando como en un usuario modelo, ¿cierto? Como diría Humberto Eco en seis paseos por los bosques narrativos. Nosotros aspiramos a que haya un lector modelo acá que tenga la capacidad de comprender el texto y hacer fusión de horizontes con el escritor. Entonces, cuando me hablan de explicabilidad, yo lo llevo al marco de trabajo, por ejemplo, que nos planteamos en hermenéutica literaria, en donde se aspira a que con ese modelo de explicabilidad el lector tenga la capacidad de hacer fusión de horizontes a través del uso del algoritmo con el matemático que lo diseñó. Pero digamos que esto es mucho más complejo y uno idealiza esta relación, pero resulta que detrás de los usuarios hay un montón de factores contextuales que influyen en su decisión de hacer uso o no de ese modelo matemático, y se están planteando, digamos, preguntas ciertas al respecto. Por ejemplo, yo tengo a los padres de familia que le dan a sus hijos un teléfono celular que tiene aplicaciones de inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los padres en esta dimensión? O yo, por ejemplo, tengo un algoritmo que me sirve, por ejemplo, en el sector defensa, con municiones que son capaces de tomar decisiones cuando son lanzadas sobre qué objetivo, sobre a qué objetivo llegar. Y entonces aquí está, digamos, el general que le dice al comandante, que le dice al capitán, que le dice al usuario final, es decir, al soldado que toma la decisión de hacer uso de ese algoritmo, que ataque, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se escalan esos niveles de responsabilidad? Lo mismo, por ejemplo, con el sector salud. Tengo un hospital que le da a sus médicos un algoritmo de inteligencia artificial para que diseñen la toma de decisiones en entornos de alta complejidad, como por ejemplo las unidades de cuidados intensivos. Entonces, en ese sentido, digamos que este usuario no está abandonado, sino que este usuario también tiene unos factores contextuales a los cuales hay que aportar una discusión y unas preguntas éticas particulares. Por el otro lado, si uno se pone y se concentra acá en el matemático y en el diseño del algoritmo, se dará cuenta que hacia acá hay otros factores contextuales. De hecho, por ejemplo, ayer lo señalaba el profesor Jonathan, nosotros tenemos acá un modelo de tratamiento de datos sin el cual no se pueden sostener el diseño de esos algoritmos matemáticos que soportan, que son embebidos y que soportan las aplicaciones que tenemos. Entonces, por ejemplo, toda esa ética que está involucrada a la ética de datos se encuentra aquí consignada.
Y obviamente aquí están los desarrolladores que trabajan en programas y algoritmos como Python, como R, y diseñan, y lo que hacen es que traen ese diseño que hace el matemático y lo incorporan a modelos específicos. Pero digamos, esto no se detiene acá, esta relación idílica empieza a romperse cuando uno empieza a concebir el hecho de que existen otras dimensiones que siempre están gravitando en esta relación, en donde uno puede hablar, por ejemplo, que hay una infraestructura, que hay unas empresas y hay unas corporaciones, que se supone que deberían haber modelos de gobernanza en las empresas para poder hacer uso, digamos, de estos modelos de inteligencia artificial, y que existe de una u otra manera un marco regulatorio, ¿cierto? Y que digamos, la Unión Europea y, por ejemplo, en Estados Unidos, el Congreso, diseñan unos modelos regulatorios supuestamente para legislar y poder tener cierto tipo de control acá. Pero miren, por ejemplo, lo que está pasando con el ChatGPT y con uno de sus fundadores, Altman, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Resulta que OpenAI lanza la aplicación, se convierte en un éxito, tiene más de 10 millones de visitas en pocos meses, 10 millones de consultas en pocos meses, y lo que está haciendo Altman es yendo a conversar con el nivel de gobernanza y con el nivel de regulatorio para empezar a negociar y transar la manera en que debe ser regulada la inteligencia artificial, ¿cierto? Y poder decirles a ellos, miren, no empiecen a regularnos tan pronto, o regúlenos, pero regúlenos de esta manera. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, hay empresas, grandes corporaciones que tienen el dominio completo, digamos, de este marco de trabajo y de referencia. Si ustedes se ponen a pensar, tenemos 5 grandes empresas, pues para mí son 5 grandes empresas, es Amazon, es Google, es Microsoft, es Apple y es Meta, ¿cierto? Que son como los representantes directos de la forma en que nosotros podemos escalar estos modelos de inteligencia artificial a la nube. ¿Qué es lo que sucede acá? Que acá incluso me falta poner 2 cosas, que para no entrar en teorías de complot, pues no las puse, pero aquí si uno se pone a pensar, hay unos grandes inversionistas. Y si ustedes miran, por ejemplo, la historia de estas grandes corporaciones, encontrarán un nombre que se repite en casi todas ellas, que es el nombre de Peter Thiel. Entonces, por ejemplo, Peter Thiel es uno de los grandes inversionistas en esta relación, tiene mucho que ver con Meta, tiene mucho que ver con Spotify, tiene mucho que ver con OpenAI, tiene mucho que ver con Elon Musk, un tipo del que poco se habla, pero que de una u otra manera marca el ritmo con sus inversiones de cómo se comporta, digamos, esta estructura. Y por otro lado, que ustedes van a escuchar hablar dentro de muy poco de ello, está todo el tema de sostenibilidad. Porque resulta que, por ejemplo, cada que alguien le preguntó al ChatGPT quién ganaba la pelea, si el Chapulín Colorado o Superman, se gastó en promedio 2 botellas de agua con esa consulta. Entonces, digamos que en este tipo de sentidos, la sostenibilidad va a empezar a marcar un hito acá, porque nos han vendido, digamos, en este campo de la inteligencia artificial, y como ha sucedido a lo largo de la historia de la ciencia, la idea de que los recursos son ilimitados y que estamos frente a, por ejemplo, un mismo artefacto de movimiento perpetuo, pero no, resulta que los modelos de inteligencia artificial también operan sobre recursos que son cada vez más escasos, y nos estamos haciendo preguntas cada vez más rotundas sobre la pertinencia de gastar agua en los servidores a los que nosotros amablemente llamamos la nube. Si ustedes abren el país de España, por ejemplo, en este momento hay una controversia, pues ya hoy no, pero la semana pasada hubo una controversia porque Meta tiene la obligación de llevar sus servidores a Europa. Y resulta que encontró un pueblito en España súper seco, en donde quiere poner sus grandes bodegas de servidores, y España se dio cuenta y están intentando impedir que Google llegue con sus grandes servidores precisamente a esta región en donde no hay agua, y ellos esperan obtener agua subterránea que alimenta gran parte de, digamos, de este ecosistema acuífero en España. Entonces, este tema de sostenibilidad dentro de poco va a cobrar mucha relevancia.
¿Dónde pongo la ética entonces? Y esa es como la gran pregunta, ¿dónde pongo la ética? ¿La pongo acá, la pongo acá, la pongo en esta relación de usuario y sus padres, de los niños y sus padres, del médico y el hospital, del soldado y el coronel y el general, o pongo el marco ético del matemático y los datos? Miren que se empiezan a generar ciertas lógicas de tensión entre todas estas escalas que soportan gran parte, pues una narración de la que poco se nos habla. Si ustedes ven, por ejemplo, en Netflix hay dos series muy interesantes, una sobre Spotify y otra sobre TerraVision, van a dar cuenta por qué lo pronuncio así, porque el asunto es que allí, por ejemplo, la tensión narrativa, y esto les interesa mucho, nos interesa mucho desde el campo de las humanidades, la tensión narrativa se da entre los desarrolladores de software, el modelador matemático y la empresa. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros todavía pensamos en los desarrolladores a través de ese modelo de construcción conjunta de desarrollo, ¿cierto? Recuerden que, por ejemplo, si ustedes leen un libro como Juntos, de Richard Sennett, hay un capítulo dedicado, por ejemplo, a esa noción del Ubuntu que marca la construcción de algoritmos en Linux y que habla de que, por ejemplo, hay una colaboración continua entre desarrolladores de software para poder potenciar el software libre. Entonces, la tensión, por ejemplo, en Spotify, en TerraVision, en estas dos series, se dan entre esa aspiración y ese modelo ideal de software libre con el hecho de que a ese software libre hay que sacarle algún provecho económico. Esto es muy interesante porque genera tensiones no solo, digamos, en ese marco de construcción ético, sino que también genera tensiones que son de carácter narrativo y a las cuales uno tiene que comenzar a aspirar llegar. Si uno empieza a descomponer la gráfica, pues obviamente uno se podría quedar aquí dictando toda una cátedra sobre inteligencia artificial. Yo lo único que quiero hacer acá es como que ustedes comprendan que la inteligencia artificial no es más que un modelo matemático que está implementado en la nube o está embebido, y esa relación de que la inteligencia artificial es un modelo matemático me permite pues como poder continuar esta discusión en términos de que cuando hablamos de inteligencia artificial no estamos hablando pues de un autómata completamente consciente, sino que estamos hablando de un modelo matemático que imita ciertas funciones cognitivas y que imita, digamos, ciertas funciones en toma de decisiones que nosotros hacemos en entornos de alta complejidad. Aquí, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos hablando de inteligencia artificial? Pues resulta que inteligencia artificial realmente hace rato llegó, ¿cierto? Si nos atenemos a eso de los modelos matemáticos. Inteligencia artificial tiene tres escalas. Tiene una escala de procesamiento de datos, que es lo que llamamos Big Data precisamente. Tenemos otra escala que se llama entendimiento, ¿cierto? Que esto es muy interesante. Cuando hablamos de entendimiento en inteligencia artificial, miren que estamos haciendo alusión directa a un fenómeno que es propio de los seres humanos, entender, ¿cierto? Pero cuando hablamos de modelos matemáticos que entienden, hablamos de modelos matemáticos que son capaces de intentar poner en contexto aquello que se les dice. Y estamos en este momento en ese tercer paso, que es la inteligencia artificial generativa, que es precisamente la que nos tiene aquí conversando y que nos tiene sorprendidos, pero para que haya una inteligencia artificial generativa tuvo que haber sucedido primero esos dos pasos anteriores: procesar, entender y generar. Para que se den cuenta, por ejemplo, cuando uno interactúa con Siri o interactúa con Alexa, cuando uno le formula una pregunta, pues lo que hace Alexa es que procesa esa pregunta, es decir, convierte el audio en texto y desglosa ese texto en palabras que se convierten en claves, entiende el contexto en el que se le pregunta, es decir, entiende la fecha, entiende la hora, entiende, pues miren que yo utilizo esa palabra, pero realmente sería como pone en contexto. Poner en contexto no es tanto como entender, sino que pone en contexto la cosa y genera una respuesta. Va y consulta las bases de datos y genera esa respuesta. Ahora, ustedes son humanistas y entonces alguien podrá levantar la mano y yo me hago siempre esa pregunta. ¿Alexa es capaz de poner eso en términos de acto de habla? Es decir, ¿es capaz de encontrar
digamos, ese sentido ilocutivo de la frase que se le formula. Y muchos de nosotros jugamos precisamente a que Alexa falle, a que a estos chatbots fallen, para encontrar precisamente esas fracturas entre el sentido de lo que digo y lo que realmente pues termina procesando o generando Alexa como respuesta. Si nos vamos por esta, digamos que el gran foco que nosotros tenemos en términos ciertos con los marcos regulatorios está concentrada acá, la relación de los usuarios y la inteligencia artificial. De eso es de lo que nos han venido hablando, ¿cierto? Todo desde ayer, sobre el asunto de la regulación, el asunto de los datos, cómo eso juega partido en las decisiones que tomamos en la cotidianidad, y pues eso tiene un montón de ramificaciones posibles. De otro lado, pues si nos venimos acá, pues este es el que me interesa a mí particularmente por lo que les explico de ingeniería en modelamiento matemático, y es hacer comprender a quienes diseñan modelos matemáticos la gran responsabilidad que tienen al momento de generar este tipo de herramientas que son de tipo cognitivo, que son herramientas autónomas y que terminan afectando nuestra toma de decisiones en la cotidianidad. ¿Qué es lo que sucede? Pues que como esta es mi gran pregunta, ¿cierto? ¿Cómo decirle, cómo volver explicable lo que hacen los matemáticos para que, por ejemplo, podamos plantearnos preguntas ciertas en ese marco que propone Floridi? Entonces yo encuentro que hay dos asuntos aquí particularmente interesantes. Primero, si uno se refiere, digamos, a Blumenberg, yo hago, aquí sí debo advertir, yo hago flecha con cualquier tipo de madera. Entonces aquí yo hablo de fenomenología, yo aquí hablo de historia cultural, yo hablo aquí de historia de la tecnología, porque uno no puede afrontar este problema desde una sola perspectiva, y a eso me refiero también con el campo de la complejidad. El asunto es que si uno toma a un autor como Blumenberg, en un libro como Teoría del Mundo de la Vida, encuentra que él relaciona la construcción de modelos matemáticos con la tecnología. Él dice, la forma más acabada de la tecnología es la matemática. ¿Por qué la matemática es la forma más acabada de la tecnología? Porque resulta que la aspiración de la matemática es complementar, suplementar o reemplazar modelos cognitivos. Eso es maravilloso. Pero él plantea un problema, y es que en todo proceso de tecnificación hay algo que él llama un vaciamiento de sentido. Es decir, quienes heredamos una tecnología olvidamos por qué fue creada, cuál era el objetivo inicial que tenía la creación de una herramienta como el martillo, cuál era el origen o la creación de una herramienta como el hacha, cuál fue su proceso de construcción hasta su forma más acabada. Y una de las cosas que yo planteo es que si queremos generar modelos más explicables de inteligencia artificial, nosotros tenemos que luchar contra el vaciamiento de sentido. Tenemos que hacer lo posible porque estos chicos que estudian modelamiento matemático tengan la capacidad de recordar por qué se creó ese modelo matemático y determinar el sentido en el que se creó originalmente. Eso nos guarda un poco del problema, digamos, que plantea Blumenberg con esto del vaciamiento de sentido. Para ponerles ejemplos, nosotros olvidamos por qué se creó la geometría, ¿cierto? Que es el ejemplo que pone Blumenberg en el libro. Y él dice, miren, nosotros teníamos una gran preocupación que aquí está mágicamente representada. Nosotros teníamos una preocupación latente por los cuerpos sólidos, no teníamos cómo expresarlos en términos ciertos en un papel, y la forma, por ejemplo, que encontró Euclides, papá de la geometría, es que es posible construir modelos bidimensionales que representen cuerpos sólidos. A nosotros cuando nos explican geometría en el colegio o en la universidad, nunca nos explican, digamos, ese proceso de vaciamiento de sentido. Y en muchas oportunidades yo siento que si a uno le explican por qué surgió eso, es mucho más fácil que uno pueda decir, ve, esa solución demasiado inteligente, quiero aprender de ella, o ya entiendo por qué surge la solución. Si uno mira el cálculo infinitesimal, que también tiene otra historia, que muchos de nosotros pues tuvimos que ver en ingeniería hasta 3 cálculos, resulta que hay un libro de Deleuze que se llama Leibniz y el Barroco, y en ese librito
un librito cortico de 80 páginas, sí mucho, Leibniz explica claramente cuál era el problema en el que estaban metidos Deleuze explica claramente el problema en el que estaba metido Leibniz y Newton al momento, digamos, de crear el cálculo infinitesimal. Aquí la gran pelea tiene que ver con la noción de Dios. Resulta que hasta que llega Leibniz y llega Newton, nosotros no creamos el cálculo infinitesimal porque la iglesia nos decía que nadie podía jugar con el infinito, excepto Dios. Y esta gente dice, no, nosotros también podemos teorizar, nosotros también nos podemos acercar a la noción del infinito a través de algo que se llama la teoría de límites. Y cuando ellos logran establecer la teoría de límites como el factor clave para hablar del infinito, solucionan un montón de paradojas que provienen incluso desde los griegos. Y, por ejemplo, si uno piensa en teoría de probabilidad, yo no les voy a hablar de todas, sino como de estas tres. ¿Por qué me interesa teoría de probabilidad? Porque resulta que muchos de los modelos de inteligencia artificial que se aplican en la actualidad tienen algo que ver con una teoría que se conoce como la teoría bayesiana, que es una teoría de probabilidad. Pero si, por ejemplo, ustedes se fijan de dónde sale la teoría bayesiana, se darán cuenta que lo que estaba leyendo Bayes en su momento era a Pascal. Y se darán cuenta que Pascal tenía asentado un problema con los temas del juego, ¿cierto? Con este asunto de cuándo apostar, cómo apostar, quién es un buen jugador, quién es un mal jugador. Y tiene un planteamiento que, por ejemplo, retoma Bourdieu en Meditaciones Pascalianas, en donde, por ejemplo, él nos dice, mire, para Pascal, nuestra relación con el tiempo está dada en términos de probabilidad y cada que se fractura una probabilidad se produce una sensación. Entonces hablan de tres específicas, la espera, la desesperanza, perdón, la espera, la esperanza y el tedio. Y cada una de ellas tiene una relación directa con el asunto de que yo hago apuestas sobre el futuro y las valido. Si no se cumplen, entonces, por ejemplo, aparece el tedio, porque siempre estoy esperando a que algo pase. O si se cumple, si no se cumplen, aparece la desesperanza, aparece el asunto de que no se cumplen. Si se cumplen constantemente, aparece el tedio. Y la esperanza es cuando yo siempre hago apuestas sobre el futuro y siempre estoy, digamos, en esa continua función. ¿Qué es lo que pasa? Y hace Bayes. Bayes construye una teoría de probabilidades asentada sobre las ideas de Pascal. Ahí es cuando yo me comienzo a hacer preguntas. Entonces, ¿dónde termina este problema de la explicabilidad de los algoritmos? Si los algoritmos, a su vez, digamos, explican modelos matemáticos o embeben o están diseñados, soportados sobre modelos matemáticos que están soportados sobre todas estas teorías, entonces, ¿dónde termina ese tema de la explicabilidad? ¿Dónde termina? Ahí, digamos, me hago esa pregunta. Ese asunto del vaciamiento de sentido se complementa con algo que propone Daston. De hecho, el video está en YouTube. Ella tuvo una exposición en la universidad, en una universidad uruguaya, en donde trajo, digamos, este problema, el cálculo y la división del trabajo. Y en ese sentido, pues lo que hacemos acá es hablar con los ingenieros en modelamiento matemático y explicarles que ellos también pertenecen, digamos, a la lógica de la industrialización, a unas lógicas de poder que son inherentes a la construcción de estos modelos y que dependerá de ellos determinar dónde montarse. Creo que aquí hay un asunto muy interesante con una película, una película de las mujeres que son calculistas en la NASA, no sé si me ayudan con el título que se me fue en este momento, en donde nos explican, por ejemplo, que están los modeladores matemáticos y están estas mujeres calculistas que lo que hacen es que asumen esa ecuación y comienzan a trabajar sobre ella, ¿cierto? Para poder producir resultados ciertos frente a ese modelo que se planteó. Aquí entonces aparece, digamos, Daston, nos problematiza todo esto con frases como la industrialización del cálculo, la digitalización del cálculo, los procesos de desarrollo de software, y en la actualidad Daston no habla de eso, pero yo lo que concibo es que hay unos problemas en el embebimiento y la implementación en la nube, particularmente por el tema de las empresas. Resulta que
digamos, la infraestructura que soporta esto de la implementación de modelos y algoritmos en la nube, el 90% de esos algoritmos reposan en 3 grandes empresas. Azure de Microsoft, AWS de Amazon y bueno, Google también está en la partida, y hay otro cuarto jugador que es Heroku de una empresa que se llama Salesforce, para que lo escriban por ahí. Digamos que Salesforce siempre ha estado en el pináculo de estos desarrollos, sino que no le gusta hacer mucho ruido. El asunto es que ellos fueron los que se inventaron esa noción de servicios en la nube, y pues esos 4 dominan entre el 80 y el 90% de la implementación. Entonces aquí también hay un asunto cierto frente a cómo atravesar esto. Una de las propuestas que me gusta de Daston es lo siguiente. Daston se pregunta, miren, nosotros tenemos maestrías en historia del arte, pero no tenemos ninguna maestría, o por lo menos no que ella conociera, en historia del cálculo. Y ella dice que es urgente crear, digamos, ese tipo de programas en historia del cálculo si queremos que esos modelos de explicabilidad y si queremos que, por ejemplo, estos tipos de labor sean ciertos, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede acá? Que esto se complejiza un montón, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, ustedes se pueden, después de esto que les acabo de decir, ustedes pueden comenzar a hacerse un montón de preguntas respecto a qué pasa si el matemático o el diseñador es el usuario por sí mismo. Ustedes se pueden preguntar qué pasa si quienes alimentan los datos son los usuarios. Ustedes se pueden preguntar qué pasa si es el matemático el que termina sugiriendo el uso de la herramienta. Ustedes se pueden preguntar, por ejemplo, por todos estos modelos de intermediación que existen en la configuración de esta estructura. Ahí surgen un montón de narraciones posibles, y pues una de las formas de enfrentarlo de manera cierta es haciendo uso de las humanidades. Aquí es donde yo planteo, por ejemplo, que necesitamos una historia cultural en donde el cálculo, el estudio de la conciencia y el estudio de la tecnología cobren una relevancia cada vez mayor. Yo sé que aquí pueden quedar muchas cosas sobrando. Alguien me puede decir, pero ¿y la historia cultural de la ciencia? Tal vez alguien me puede decir, pero en la historia cultural de las experiencias, también, ¿cierto? Pero digamos que les voy a mostrar por qué para mí la lógica de la historia cultural debería tener en cuenta estas 3 dimensiones. Y es que hay un asunto muy potente frente a la forma en que nosotros entendemos el cuerpo y frente a la forma en que los matemáticos diseñan los modelos y los algoritmos que le dan cabida a su construcción. Aquí hay un asunto muy relevante, y es que nosotros siempre hablamos sobre el cuerpo en forma de metáforas, ¿cierto? Nosotros siempre asumimos que, por ejemplo, el corazón funciona como una válvula, nosotros asumimos que tenemos mariposas en el estómago, nosotros sospechamos, tenemos nudos en la garganta y tenemos la sospecha de que los pulmones funcionan como un fuelle, ¿cierto? Esto termina incorporando formas de conocimiento del cuerpo que no son ajenas a la forma en que se ha construido la ciencia de la conciencia, ¿cierto? Todos estos estudiosos de la conciencia siempre se han acercado a la noción de conciencia a través de metáforas, pero aquí lo más interesante es que todas esas metáforas que hemos construido para hablar de la conciencia siempre se equiparan a la tecnología que está de punta para ese momento histórico. Entonces, por ejemplo, en este momento estamos sobre la noción de la conciencia o la noción de que el cerebro trabaja como un computador. ¿Por qué? Porque resulta que tenemos como pináculo del desarrollo tecnológico la computación. Pero en su momento nosotros relacionábamos realmente el funcionamiento del sistema nervioso con el telégrafo. ¿Por qué? Porque para finales del siglo XIX nuestro máximo desarrollo en procesamiento de la información eran los sistemas de telegrafía que habían sido diseñados para ese momento. Me podría quedar pues un rato, pero sé que vamos cortos de tiempo y quiero terminar el día de hoy, quiero que la presentación hacerla completa. Si ustedes quieren, por ejemplo, ver cómo se plantea esto, tendrían que leer este artículo que es seminal en esta materia y que curiosamente es escrito por este profesor de Cambridge, John Dockman,
Y aquí lo interesante es que John Dogman construye un artículo que se llama Metáforas del cerebro y teorías del cerebro. Pero miren lo curioso, resulta que este profesor no es profesor de psicología, no es profesor de neurobiología, es un profesor de ciencias de la computación, preocupado por la forma en que nosotros hemos teorizado y hablado del funcionamiento cerebral. También, pues digamos que si uno quiere ver un enfoque en términos psicológicos de este asunto de las metáforas y cómo colaboran al crecimiento de la psicología, está Dewey Dreisman, psicólogo holandés, que tiene este libro que se llama Metáforas de la memoria, y en donde hace una reconstrucción histórica a propósito de cómo, por ejemplo, Platón comparaba la memoria con una tabla de cera, y de allí se viene durante la historia corroborándonos y haciéndonos referencia a las formas en que esas metáforas han cobrado vida y nos han permitido hablar del asunto. Digamos que para mí la frase clave es esta: la teorización sobre el cerebro y la mente ha sido especialmente susceptible a la reformulación esporádica en términos de experiencia tecnológica de cada época. Por ejemplo, la tecnología del agua de la antigüedad subyace en el concepto neumático griego del alma, y la teoría de los 4 humores del médico romano Galeno. Los mecanismos de relojería que proliferaron durante la Ilustración fueron una influencia seminal dentro de la concepción del hombre máquina de la Métrier. Las máquinas de vapor a presión victorianas y las máquinas de presión de agua sustentan la construcción hidráulica del inconsciente y la economía libidinal de Freud. La llegada de la red de telégrafos proporcionó a Helmholtz su metáfora neural básica, al igual que los relés de resonancia de los circuitos, y los solenoides fueron fundamentales para la teoría de memoria de Hebb, y así, ¿cierto? Cada teoría de la conciencia asociado, digamos, al pináculo tecnológico. La Eopila de Herón de Alejandría y su relación, por ejemplo, con la forma en que se proponían soluciones médicas a los problemas del alma. No me quedo acá porque aquí hay un profesor experto en teoría humoral, que es Andrés Vélez, y él tiene, digamos, desde su campo del ingenio, mucho más que decir acá. Entonces aquí dejo suscrito esto. Pero digamos que dentro del doctorado, mi campo de exploración fue esta revolución. Cómo, por ejemplo, las teorías electromagnéticas cambiaron por completo la forma en que nosotros tenemos una noción de nuestros cuerpos, y cómo se construyeron metáforas, y no solo metáforas, se construyeron medicamentos, se construyeron prácticas médicas alrededor de la forma en que los electrochoques, las estimulaciones eléctricas pueden mejorar por una u otra razón nuestros estados afectivos, pasionales, sentimentales, y curarnos de histerias y de monomanías y de monomaniáticos y todo el rollo. Aquí yo tengo una fuerte discusión, que aquí le planteo de manera cierta al profe Jonathan lo del tema de las revoluciones. Yo siento que la revolución que ocurrió a finales del siglo XIX no fue la revolución de Darwin. Siento que Darwin tenía muy buen capital para hacer mercadeo, y la Real Academia Científica inglesa tenía demasiado para hacer buen mercadeo del asunto. Siento que la verdadera revolución tiene que ver con este lado de la historia, y que tiene que ver con la forma en que se aplicaron métodos experimentales al estudio de los cuerpos humanos. Y Jean-Claude Bernard, por ejemplo, Wilhelm Wundt, William James, que son 3 grandes representantes del asunto, se plantean en términos bioquímicos, bioeléctricos, la forma en que funcionan los cuerpos. Y eso no se reduce ahí. Lo que están diciendo en el fondo es que nosotros estamos constituidos por polvo de estrellas, ¿cierto? Es decir, nosotros nos integran los mismos elementos químicos con los que se construyen estrellas. El asunto de la verdadera revolución allí a finales del siglo XIX, para mí, está en relación con eso. Y de hecho, si uno hacía trabajo de archivo en Colombia, es muy poco de lo que se habla de Darwin. La verdadera preocupación de esta gente en ese momento tenía que ver con la forma en que hablar de que nosotros estamos compuestos por los mismos elementos químicos y eléctricos de la naturaleza implicaba de una u otra manera que estábamos perdiendo el alma, ¿cierto? Y que al perder el alma nos estábamos convirtiendo en autómatas. Y hay una noción allí, por ejemplo, que tiene que ver con el asunto de que
somos epifenómenos, nuestro comportamiento es un epifenómeno, es decir, realmente eso del libre albedrío no existe, sino que nosotros somos respuesta automática a ciertas condiciones del entorno. Recuerden que estoy ubicado en el siglo XIX, pero si ahorita leen un libro que se llama Free Will, de un científico que se llama Sapolsky, encontrarán las claves contemporáneas para hablar de precisamente de la pérdida supuestamente de ese libre albedrío del que tanto nos hemos valido para hablar de nosotros. Teorías contemporáneas, y aquí sí los empujo un poquito hacia el presente y hacia el futuro. El asunto es que cuando Hebb crea, digamos, esta metáfora de que las neuronas funcionan como un relé, está hablando de un asunto muy particular, y es que hasta ese momento se pensaba que las neuronas actuaban de manera instantánea a los estímulos, pero cuando él habla de relés, una de las grandes condiciones de los relés es que tienen umbrales de activación, es decir, tú tienes que estimularlos constantemente para que llegue un momento en el que se produzca el salto. Y al producirse ese salto, se completa la vía de comunicación con otros relés o con el resto del circuito eléctrico. Esto es interesante, ¿por qué? Porque si ustedes ahorita leen un neurobiólogo como Stanislas Denet, que tiene un libro sobre el aprendizaje, se darán cuenta que precisamente una de las cosas que él habla es de la repetición como un factor clave para aprender alguna noción y algún concepto. Y pues, digamos, uno ya más o menos lo sabía, que de repetir tanto algo uno lo termina aprendiendo, pero gran parte de eso, del modelo de repetición, tiene que ver con estos modelos de activación en umbral que se proponen cuando encontramos que la metáfora del relé es completa con esto. Si venimos a la actualidad, esto ya toma otra dimensión. Una dimensión en la que, por ejemplo, estamos en presencia de una forma de... Aquí me voy a poner, digamos, de frente con esto. ¿Cómo actúa el cerebro de manera dinámica? Entonces tengo unas neuronas, esas neuronas que funcionan como relés, construyen redes. La activación de esas redes permiten la generación de ciertos fenómenos cognitivos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros generamos modelos de inteligencia artificial? Nosotros estamos pensando cómo imitar el funcionamiento de la biofísica y de las dinámicas del cerebro. Y en ese sentido, por eso está cobrando tanta relevancia la construcción de modelos matemáticos que conocemos como búsqueda de patrones, networks, egocentrics, estudio de redes, todo este asunto que está relacionado con cómo hacemos para imitar cada vez mejor el modelo de funcionamiento del cerebro humano. Y pues ustedes se van a sorprender, pero el asunto es que, por ejemplo, hemos llevado a ridículo esta metáfora, digo yo, espero pues que por ahí está quedando grabado esto. El asunto es que ya hay journals, por ejemplo, que tienen call for papers para artículos que hablen sobre psiquiatría computacional. Es decir, ya estamos hablando de que, por ejemplo, y son muy interesantes los artículos, el autismo puede ser diagnosticado a través precisamente de encontrar los descuadres en la forma en que se configuran las redes que sustentan los modelos predictivos de la conciencia. Eso ahí como que queda dicho. Espero que... No voy a leer esto, es muy largo. Simplemente decirles que esta competencia no ha terminado. Y ustedes dirán, no, pero entonces ya encontramos algo. No, esto no ha terminado. De hecho, si ustedes abren el panorama de teoría sobre la conciencia, encontrarán que hay como 10 grandes competidores, o hay 10 que están compitiendo. Cada una de ellas, igual que uno puede observar en la historia de la ciencia, tiene sus posturas ideológicas, respalda sus modelos políticos y pues tiene sus intereses desde los campos universitarios desde donde se emite el concepto. No las he leído todas, digamos que a mí me interesan estas dos, me interesa esta de la teoría de la integración de la información y esta de la teoría del trabajo, del espacio global de trabajo. Son dos que son más fáciles de asimilar. Les recomiendo para quienes estén interesados estos dos libros que son fáciles de leer también. Esta que se llama La conciencia en el cerebro de Stanislas Denet y este que se llama Ser yo, de un científico neurobiólogo, científico computacional, Anil Seth. Cuando decía Jonathan ayer, por ejemplo, de esto sobre la teoría de la información, era muy interesante porque al final nosotros, miren,
La teoría actual de la conciencia, esta teoría la produjo Chalmers y Moridi en su momento a principios de los 90, tiene mucho que ver con eso de la capacidad de la conciencia de integrar información. Y ahorita, y ayer que lo planteaba Jonathan, encuentro un pleno sentido entre el hecho de que nos, digamos, nos vendan la idea de la inteligencia artificial como la gran capacidad de procesar información, porque tiene mucho que ver con estas nociones sobre la forma en que hablamos de la conciencia. No me voy a meter en este problema, solo les digo que dentro de poco van a escuchar hablar demasiado de esto, porque la siguiente revolución tecnológica es esta, la computación cuántica, y eso nos obligará a pensar necesariamente que nuestras conciencias obran como puntos de singularidad y como puntos no determinísticos al estilo el gato de Schrödinger y todo el rollo. Entonces por allá habrá mucha tela que cortar. Para que ustedes sepan, pues como aquí para resumirles, si ustedes se fijan en ChatGPT, no se parece en nada a la forma en que nuestro cerebro funciona, ¿cierto? La forma en que se construye un modelo matemático y algorítmico que sustenta la creación o la generación de textos tiene, por ejemplo, este modelo que tiende a ser un poco simplista y que realmente no tiene las capacidades de integración de información que tiene el cerebro. Y eso todavía no estamos allí, ¿cierto? No estamos en esa revolución. Que pueden ser muy convincentes, sí, que podemos antropomorfizarlos también, ¿cierto? Pero digamos que todavía no estamos allí en el sentido de que un modelo del lenguaje grande tenga la capacidad de cobrar o integrar la información como nosotros lo hacemos. En ese sentido, hay un concepto que se llama los loros estocásticos, que yo lo comparo con el asunto de los loros, de los canarios adivinos. Yo sé que algunos no tienen la edad para esto, pero cuando lo llevaban a uno al pueblito paisa, había un canario adivino que sacaba un papelito por uno y que parecía en cierta forma real, ¿cierto? Igual que cuando uno quiebra una galleta de la fortuna, igual que cuando uno lee el horóscopo, igual que cuando uno mueve la bola 8 y le hace una pregunta, igual que todos estos adivinos, magos, los modelos de lenguaje largo obran y nos dan como esa impresión de que efectivamente están respondiendo a temas ciertos y con una coherencia pues pasmosa. Yo no digo, esto es increíble, ¿cierto? Yo no digo que no. O sea, esta gente diseñó, integra 3 modelos matemáticos muy potentes. Nosotros aquí en la universidad, por ejemplo, llegamos a estos modelos del lenguaje largo, pero yo creo que ellos no han publicado gran parte de su obra científica y académica, precisamente porque están custodiando un detallito adicional, no solo el asunto de los datos, sino los modelos generativos que construyeron. En términos narrativos, esa convergencia nos lleva a construir historias, y para mí estas dos series convergen precisamente en el tema de que el cerebro funciona como un computador. El asunto de que, por ejemplo, en Mr. Robot tenemos una persona a la que le ha sido hackeado el sistema, y de hecho él es un desarrollador de software hacker, pero por ejemplo se desdobla, tiene digamos ciertas enfermedades mentales que conducen a que uno entienda que su cerebro ha sido hackeado por el sistema, y lo que él está haciendo es evitando pues precisamente esa virulencia. Y por otro lado tenemos estos androides preguntándose por si son seres conscientes o no. Entonces la convergencia se da, digamos, en términos narrativos en este tipo de series que pues para mí son cautivadoras. No se véanse la primera temporada de The Westworld y véanse las 2 primeras de Mr. Robot, ya de ahí para allá. Para que sepan, la discusión no termina acá, es decir, hay libros que dicen, no todo sucede en las neuronas, y resulta que nos estamos dando cuenta que realmente no todo sucede en las neuronas. Entonces llega alguien como Antonio Damasio, llega alguien como Robert Sapolsky y nos dice, mire, resulta que no, resulta que nosotros tenemos más células, nuestro cuerpo está configurado por más células extrañas que realmente las células con las que compartimos ADN.
Entonces allí nos ponen, digamos, como en la pregunta, entonces nosotros somos un androide de esas otras células, de la de la microglía, ¿cierto? O de la microbiota que nos hace actuar de una u otra manera. Y Damasio, por ejemplo, que es un neurobiólogo que respalda la idea de que muchas de las cosas suceden en el cerebro, en este libro El extraño orden de las cosas se gasta un capítulo para decir, hay un misterio, o sea, esa conexión entre el sistema digestivo y el cerebro y la forma en que condiciona nuestros estados afectivos, eso todavía está sin explicar y tiene mucho que ver con nuestros estados de conciencia. Entonces allí todavía hay mucha tela que cortar y no todo se reduce, digamos, a términos ciertos en la conciencia. Bueno, aquí la conciencia, ¿qué es lo que pasa? Que está integrada, la conciencia realmente es la forma en que, no integrada, la conciencia realmente es el lugar en donde ocurren todos estos fenómenos que hemos ido separando uno a uno. ¿Por qué? Por intereses particulares, ¿cierto? Porque nos interesa estudiar los fenómenos afectivos, los fenómenos cognitivos, los fenómenos comportamentales, pero si uno empieza a hacer un despliegue de todos los fenómenos que ocurren, realmente uno se da cuenta que uno está integrado por muchos más fenómenos de los que supone. Y todo esto surge a partir de finales del siglo XIX, en donde esta gente dice, listo, no podemos medir la conciencia, porque la conciencia es como el alma, más o menos plantean ellos. Entonces, como no podemos medir el alma ni la conciencia, sí podemos medir sus fenómenos. Y ahí surgen, digamos, todo esto que tiene que ver con las medidas galvanométricas, todo esto que tiene que ver con medir la inteligencia o el IQ. Entonces ellos buscan maneras de desglosar los fenómenos y comenzar a medirlos. ¿Qué sabemos? Pues que resulta que algunos de estos algoritmos realmente sí están reemplazando funciones cognitivas. Y la gran pregunta es hasta dónde queremos que reemplacen esas funciones cognitivas y si estamos en capacidad de explicarlos. Resulta que quienes utilizan mucho, por ejemplo, los sistemas de GPS, hay detrás del cíngulo, detrás de la región que se conoce como la región límbica del cerebro, hay una pequeña región que crece cuando uno, por ejemplo, se entrena en reconocimiento geoespacial. Resulta que eso lo evaluaron en los taxistas de Londres, que tienen que aprenderse todas las direcciones, todas las calles, todas las carreras, y esa parte, esa región específica del cerebro se aumenta de manera significativa cuando ellos se presentan al examen más difícil del mundo. En ese sentido, quienes utilizan, por ejemplo, los sistemas de GPS, pueden más o menos tener la sospecha de que han perdido su capacidad de orientación. Entonces, uno quiere perderla o no quiere perderla. También, pues, digamos, hay una pelea frontal contra los sesgos. Yo aquí tampoco me meto, no soy experto en sesgos. Aquí está don David y don Jonathan, que nos pueden explicar mucho mejor el asunto. Hay muchas preguntas latentes, simplemente como para esbozarles unas conclusiones. ¿Qué pasa si el tema de la explicabilidad no funciona? Si el tema de la explicabilidad no funciona, yo me veo frente a este panorama. El hecho de que cuando abramos una aplicación móvil, cuando abramos una red social, nos van a tener que advertir qué pasa. Igual que está sucediendo con los alimentos no saludables. Es que esta industria de la inteligencia artificial se me parece con la historia de la industria farmacéutica y la historia de los alimentos no saludables o ultraprocesados, para que no se molesten por allá. El asunto es que este etiquetado va a comenzar a aparecer advirtiéndonos, por ejemplo, que el uso continuo de estas herramientas va a alterarnos la percepción, ¿cierto? Algo tan sencillo como el hecho de que, por ejemplo, Apple, cada que hay una actualización de software, nos ralentice el celular, implica, por ejemplo, que hay un desmérito de la percepción frente al funcionamiento de ese celular, ¿cierto? En que Apple debería advertirnos, vea, la actualización de esto le va a alterar la percepción que usted tiene frente al celular, frente a su rendimiento, frente a su desempeño. Y así, digamos, con todos estos otros, que no me quedo acá pues porque creo que ya estoy cumpliendo con el tiempo, ¿cierto? Lo otro es que para las empresas, si no funciona lo de la explicabilidad, nos vemos también frente a esto. Igual que existe un certificado de trabajos en alturas, igual que existe un certificado de trabajo en espacios confinados o con sustancias peligrosas, va a tener que existir un certificado de trabajo con algoritmos de inteligencia artificial en ese contexto específico en donde se desenvuelve y desarrolla.
Una de las cosas importantes, por eso yo quisiera que funcionara el tema de la explicabilidad, es evitar esto, evitar todos estos gurús, evitar toda esa la forma en que inflan estas noticias tecnológicas, nuestra percepción a lo que realmente hacen los algoritmos, evitar la desinformación tecnológica, porque sí siento que cada vez nos sumergen más en esta burbuja de posibilidades. Los invito a consultar, digamos que este tema que les presento hoy ya ha comenzado a ser publicado, hay 2 artículos específicos, uno de seres humanos como computadores y la ética algorítmica desde la perspectiva de la historia cultural de la conciencia, y ese es como el resumen general que les hago y les agradezco mucho su paciencia y disposición para escucharme. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Carlos Andrés Salazar y abrimos en este momento un espacio para preguntas. Quienes deseen participar. Sí. Bueno, muchísimas gracias por esa intervención tan amplia. Y yo como filóloga no entiendo de esas cosas, muchas de esas cosas, pero me fascina, por ejemplo, usted habla de vez en cuando de lo narrativo y a mí me interesaría saber en qué reside el carácter narrativo, cómo define la narratividad su disciplina. O sea, entendí algo que para ustedes lo narrativo es la constitución de sentido, o sea, la articulación de sentido. Ya está. ¿O veo mal? No, digamos que una de las cosas, pues, o sea, es cierto, nosotros no es que tengamos una concepción de lo narrativo, pues, como tal, quienes tienen una concepción de lo narrativo, pues, son quienes hacen humanidades, quienes estamos en el campo de lo literario, que somos capaces de articular, digamos, esa narrativa. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo quiero integrar la historia cultural al discurso de la ética algorítmica, tengo que encontrar una forma en que sea posible o plausible narrar las conexiones que se extienden entre el desarrollo de esas tecnologías y la forma en que nosotros estamos hablando de esos fenómenos de la conciencia. Eso implica muchas cosas a nivel narrativo, porque nos toca reconstruir la forma en que esas ideas circulan, por ejemplo, desde dispositivos retóricos como las metáforas y cómo se integran a la metodología de construcción de estos modelos matemáticos. Es más o menos lo que podría decir. Y tengo otra pregunta. Sí, claro. Se refiere al modelo que usted nos presentó, no sé si podemos regresar a ese modelo que presentó como modelo que está en proceso, todavía no terminado. Yo me estaba preguntando por qué, o sea, eso de los círculos concéntricos, ¿no? Sí. Y la relación entre el usuario y el matemático y de en medio la inteligencia artificial. ¿Por qué no lo diseña como un modelo de comunicación, o sea, con las cajas chinas? Sí, yo he estado pensando mucho, muchas gracias por ese comentario. He pensado mucho cómo construir esto y cada vez cuando estaba construyendo este modelo para esta charla específica, pensé mucho en esos modelos de comunicación y me parece muy prudente poderlo hacer de esa manera. Estoy experimentando con formas de hacerlo. Lo que yo quería como dejar planteado, y hacia allá me dirigiré, gracias por la recomendación, es dejar planteada como todas esas lógicas de tensión que se producen a todos estos niveles y a todas estas escalas, que me parecen muy interesantes y que se adecúan muy bien a esa lógica de modelo de cajas chinas, por ejemplo, de la comunicación.
Sí, muchas gracias. Hola Carlos, gracias por la intervención. Yo tenía una pregunta que tiene que ver un poquito con futurología tuya, pues que nos contaras cómo ves que se van a solapar, digamos, a 20, 30, no sé, 50 años dos curvas, y es esta curva que tiene que ver con este desarrollo de la inteligencia artificial y el reemplazo de nuestras funciones cognitivas, que es una curva que va rápido, probablemente pasarán muchas cosas en los próximos 20, 30 años, y la curva que tiene que ver con la disminución de los recursos de la naturaleza, que son dos curvas que van a estar asociadas inevitablemente y que van como en sentidos contrarios y cada una unas tasas que parecen no detenibles, ¿cierto? Y que se dependen mutuamente, ¿cierto? Que a veces uno con esta imagen de la nube o esta metáfora de la nube que lo mencionaste, uno tiene la idea de que eso no tiene un apoyo en lo físico o en la materialidad de los recursos. ¿Cómo ves que se van a solapar esas dos curvas a 30 años? O sea… Yo les puedo responder desde… Yo asisto a conferencias de AWS, que es como uno de las grandes infraestructuras que soportan la nube y los algoritmos allí. Lo interesante es que en las dos últimas versiones ellos han sacado un módulo completo de sostenibilidad, invitando a los desarrolladores a crear código más sostenible. ¿Cómo se crea código más sostenible? Evitando, por ejemplo, que haya líneas redundantes, que haya líneas sin utilizar, porque cada línea redundante o cada línea sin utilizar, de todas maneras gasta energía en los servidores que consumen y procesan ese algoritmo. Y lo otro es que AWS ha lanzado un llamado de alerta a los grandes proveedores de estos servicios, por ejemplo Instagram y Twitter, para que rebajen, por ejemplo, la calidad de las imágenes que les exigen a los usuarios. Resulta que, por ejemplo, cada imagen que yo monto a Instagram con súper buena resolución con HD, implica un consumo de energía particular y de almacenamiento cada vez mayor. ¿Qué es lo que ve AWS? Que sus granjas de servidores están quedando cada vez más escasas. Y como ellos están instalados en regiones muy específicas, digamos que a ellos les ponen unos topes o unos límites de gastos, por ejemplo, de recursos. Y como ellos ya no pueden seguir creciendo en sus granjas, están haciendo como llamados cada vez más urgentes a los desarrolladores y diseñadores. Yo espero que ese tipo de llamados, igual que está sucediendo con el cambio climático, tenga algún efecto. A mí lo que me preocupa, por ejemplo, es que con el ChatGPT cada consulta consume demasiados recursos, y eso sí está preocupante, porque en 5 meses hemos consumido la misma cantidad de recursos que uno podría consumir con otra red social durante 1 o 2 años. Eso implica pues que el crecimiento acelerado de este tipo de inteligencias artificiales generativas pues nos está poniendo muy de frente con la forma en que vamos a transar esa curva. No. Como desarrollador nos están llamando, nos están tocando la puerta, pues. Hola. Hola, Jessica. Muchas gracias por la charla. Yo tenía como 2 preguntas. Están conectadas, pero bueno, vamos a ver cómo qué es lo que pasa. Primero, en el marco ético nos decías que nos hablabas de la no maleficencia y la beneficencia, ¿cierto? Y más adelante nos decías que hay una tensión, que la tensión narrativa, digamos, como que tú ves más interesante es entre lo que ocurre con los matemáticos, los que generan estos algoritmos, y lo que pasa con las empresas, porque finalmente digamos que el dinero quizás es lo que les puede permitir o no ciertos desarrollos, o hasta qué punto, digamos, llegan. Y me pareció curioso también que mencionaras que estas empresas ahora están negociando con este otro círculo de este diagrama, y es la gobernanza, y negociando, por ejemplo, con los de ChatGPT, dicen, bueno, venga, usted me quiere regular, pero no, espere, regúleme hasta acá, o regúleme de este modo, lo cual es como curioso que venga o sea, como que estas preguntas vengan de las mismas empresas. O sea, lo que yo te quería preguntar es, estos marcos regulatorios, estas cuestiones éticas, teniendo en cuenta esta tensión narrativa entre los matemáticos
y las empresas, o sea, ¿cómo aseguran que allí se dé lo de la no maleficencia y lo de la beneficencia? O sea, yo sé que voy a citar una falsa noticia, Chaos GPT, o sea, cierto, esto funciona, digamos, con los mismos algoritmos de ChatGPT, pero tiene, digamos, un ideal que no es benéfico. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, yo creo que desde la literatura, o sea, yo estoy desde la literatura pensando estas cosas. Me gusta lo que plantea la mitología griega y lo trágico que, digamos, que ahí opera respecto al deseo de ser hombres o de crear vida artificial. El mismo Borges o sea, nos dice como hay que tener cuidado, o sea, querer ser dioses es baladí, dice. Pero al mismo tiempo sé que con la ciencia ficción también puede operar como una forma narrativa que desinforma y que puede partir de, pues podría ser calificada como, ay, estos escritores de ciencia ficción son gurús que no saben nada de tecnología y que simplemente están planteando escenarios futuros, no desde el lenguaje de los matemáticos, por ejemplo. Y mucha de esta literatura de ciencia ficción va en contravía de la espera, porque no espera, o sea, simula escenarios futuros, va en contravía de la esperanza, porque digamos que la literatura le gusta jugar mucho también con el infortunio y con lo que no sale bien, y también va en contravía del tedio, porque le gusta jugar, digamos, precisamente con esos escenarios para ver qué pasa así, qué pasa así, qué pasa así. Entonces, ¿cómo te imaginas la literatura? La literatura respecto a los que queremos escribir literatura, y literatura que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿qué tendríamos que tener en cuenta para no ser gurús de desinformación? Como decir rápido, a mí todas las tensiones me interesan, todas las tensiones de acá. Lo que pasa es que como este curso, como la intención es buscar una manera de configurar un curso para los matemáticos en ética que sea muy diferente a los checklists que se están proponiendo, porque si ustedes ven, estos marcos de trabajo éticos trabajan sobre checklist, entonces es como, ay, sí, cumple, sí, no discutamos sobre eso, póngale que sí, ¿cierto? Entonces digamos que ahí no hay ética, ahí hay un diligenciamiento de una lista de chequeo. Entonces a mí me interesa, o a nosotros nos interesa, que esa discusión se abra, y que se abra en términos ciertos de que estamos modificando el cerebro, ciertas regiones, y cómo lo hacemos, ¿cierto? Yo creo que la exigencia, pues voy a responder rápidamente porque me parece que hay más preguntas, pero la exigencia para quienes hacen literatura de ciencia ficción es acercarse cada vez más al desafío que supone entender las lógicas en la que opera la inteligencia artificial. Yo creo que no podemos dejarnos llevar por el fanatismo, por el periodismo que infla este tipo de cosas. Tenemos que ver con pinzas, digamos, lo que están publicando. Yo desconfío mucho, por ejemplo, de este autor que tiene el libro de Animales a Dioses y los desafíos del siglo XXI, porque pues al final es alguien que se sienta a conversar con Zuckerberg, y alguien que se sienta a conversar con Elon Musk, y alguien que, cierto, y si uno le estudia la historia, digamos, de con quién ha tenido conversaciones y quién lo invita a conversar, uno ve que también hay unos intereses económicos de por medio sobre lo que él habla, sabiendo que hay otro tipo de tecnocríticos mucho más interesantes como Eric Sadin, por ejemplo, y como Marcus Gabriel, alemán y francés el uno, pues francés el uno y alemán el otro, que se plantean en términos ciertos, digamos, qué es una inteligencia artificial y hacia dónde va, y dónde puede terminar el progreso de esta. Yo no desmerito pues la ciencia ficción, a mí me encanta, yo en ningún momento sino que yo siento que nuestra responsabilidad como para bajar un poco las aguas de quienes estudian ciencia ficción es que también como que disminuyan ese favoritismo por la futurología pues que algunos intentan hacer, ¿cierto? Pero por ejemplo, si ustedes leen un cuento como La última pregunta de Isaac Asimov,
pues ahí queda uno listo, fichado por siempre, porque uno dice, este tipo se las sabía todas, ¿cierto? Hay que de todas maneras experimentar con eso y encontrar los desafíos inherentes a la construcción de esas historias. Y yo creo que aquí hay un marco de trabajo incluso para construirlas. ¿De qué tensión me voy a enamorar ahorita? Y hago el cuento, ¿cierto? De la sostenibilidad y la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar cuando esta inteligencia artificial generativa se haga la pregunta por el asunto de la sostenibilidad, por ejemplo? Entonces, ¿será que prefiero suicidarme para evitar que esa curva converja? ¿Quién pasa por allá? Hola, Carlos, también aquí. Hola. Yo también soy estudiante de literatura y digamos que desde lo literario me interesa mucho la teoría del lenguaje, los estudios del lenguaje, y siento que poco se ha hablado tanto en esa charla se ha hablado poco sobre el lenguaje y sobre los modelos de lenguaje, y digamos lo que está implicado cuando ahorita se habla de que el lenguaje natural es posible, digamos, imitarlo a niveles profundos con las inteligencias artificiales, y lo que puede, digamos, generar esa posibilidad de confundir, o no sé si es confundir, que esa es la pregunta, esos modelos de lenguaje que son imitados por máquinas y que parece que nos va a ser imposible, digamos, de diferenciar del lenguaje humano. Te quería preguntar si hay realmente una diferencia entre el lenguaje humano, y porque hay una pregunta, digamos, más profunda, y es cómo vamos a poder saber cuando no tengamos herramientas para saber si algo es lenguaje creado por personas al lenguaje, digamos, emitido por máquinas, y esto, digamos, ya en términos de las imágenes generadas por máquinas. Creo que vamos a entrar, y he escuchado ese término, como en bancarrota epistemológica, cuando nos enfrentemos a un mundo en el que no vamos a saber qué es real, e incluso los términos de real y artificial ya se están desdibujando un poco, y creo que hay como un desafío ético muy grande que nos va a poner en cómo nos enfrentamos a un mundo en el que no sabemos si eso con lo que interactuamos es humano, si eso va a importar, si eso va a dejar de importar, incluso cómo vamos a poder entender si aquello que vemos es la percepción del mundo real o está cruzada ya por lenguaje. No sé, me parece que no soy ni siquiera capaz de frasear lo que quiero, pero es eso como la bancarrota epistemológica, que yo creo que no está tan lejos. O sea, ya es difícil a veces saber si un texto fue escrito o no, y por ejemplo esos índices que escuché que se llama el índice de perplejidad, para diferenciar entre lo que es un texto creado por una máquina y un texto humano. Gracias. Bueno, ahí habría que explicar muchos asuntos matemáticos, pero si yo me paro desde el campo de las humanidades, ¿qué es lo que yo veo? Yo lo que veo es que hay una masificación de unos tipos de discurso, y esos tipos de discursos son imitables, son copiables, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay el diseño de copies para Instagram. Si ustedes leen copies para Instagram, se darán cuenta que prácticamente tienen el mismo tono, tienen los mismos sustantivos, los mismos adjetivos, entonces queda muy fácil que un algoritmo entre ahí y te imite, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, estos exámenes que ya pasó el chat, que están configurados sobre una lógica del discurso, que también tienen, digamos, unas reglas de cumplimiento, entonces uno termina diciendo, pues es que eso lo puede hacer un botón de autocompletar al fin y al cabo, ¿cierto? Yo lo que creo es que nos está obligando es a generar nuevas formas del discurso, a replantearnos la forma en que calificamos los textos, en donde no deberíamos esperar siempre un párrafo de introducción, un párrafo de transición, un párrafo de numeración, sino que dejar que cosas pasen con el discurso. Y yo creo que la gran invitación para quienes estudiamos literatura es que, pues, yo sé que hay unos actos de habla, que esos actos de habla pueden ser locutivos y locutivos, que pueden tener una intención, que pueden ocultar su intención, y que de una u otra manera esos actos de habla se producen necesariamente entre seres humanos. ¿Qué es lo que pasa? Que yo siento que en ciertos contextos específicos esto sí nos pone en jaque. Es decir, yo soy un médico y resulta que hay una inteligencia artificial generándome texto para tomar decisiones en ese ámbito. Ahí sí es muy complejo, ¿cierto? Yo tengo que ser experto en cómo funciona para poder desglosar, pero yo realmente no creo, pues yo no avisoro un tipo de creación de textos que nos reemplace. Antes esto nos va a impulsar a generar nuevas formas del discurso, porque entonces nosotros queremos falsear lo que hace un chat como este, pero a nosotros los profes eso nos pone patas arriba, porque nosotros ya tendremos que diseñar otros modelos de competencias, de evaluación de los resultados de aprendizaje, porque realmente este chat genera la estructura como nosotros ya la habíamos pensado que era
que era óptima. Entonces eso nos obliga a ser mucho más creativos en todos los aspectos. Eso es lo que yo... Hola, Hola. Muchas gracias por la presentación, me encantó mucho y sobre todo la parte que decís que la inteligencia artificial pues ya ha existido hace muchos años, o sea que ya lleva entre nosotros mucho tiempo. Me citaría por ejemplo el ejemplo de los aviones que desde los años 90 ya pueden aterrizar solos, eso es algoritmos y cosas. Y quería hacerte una pregunta que me da mucha curiosidad por todo lo que dijiste. ¿Vos qué crees que en este momento, qué es lo que realmente nos separa de esta inteligencia artificial al día de hoy? ¿Será la conciencia o la imaginación? Y además, pues si escoges alguna o si tienes otra, ¿en qué momento ya no nos va a separar? Si crees que en algún momento ya esa separación va a dejar de existir. Qué preguntas tan interesantes. Ese de la imaginación se parece mucho a la que planteó el profesor Pau ayer. Una de las... yo siempre he tenido como una respuesta para eso. Ustedes escuchan listas en Spotify, ¿cierto? O en YouTube. Y ponen a veces el modelo aleatorio de reproducción de esas listas. Cuando ustedes ponen el modelo aleatorio de esa reproducción de listas, ¿no les pasa que a veces termina repitiéndose la lista, ¿cierto? Es decir, que le termina uno repitiendo canciones. Resulta que, por ejemplo, para poder ser creativo, alguien que es al que le asignan poner la lista de reproducción de la fiesta, se lo ponen al más creativo. No, usted que se sabe todas las canciones y que es capaz de cambiar de género. Miren que, por ejemplo, hay concursos mundiales para la creación de algoritmos aleatorios. Resulta que la forma en que nosotros construimos algoritmos no es pues no suscita, digamos, esas salidas de los confines a través de los cuales yo la construí. Entonces, en ese sentido no hay imaginación, porque efectivamente un chat GPT puede producirme muy buen texto, pero él no puede utilizar, digamos, esa misma función cognitiva para pasar la calle ahorita allí, que no lo atropelle el circular sur. ¿Qué es lo que sucede? Que la creatividad siempre, digamos, desde su definición está asociada al hecho de que yo aprendo algo en un contexto y soy capaz de sacarlo de ese contexto para configurarlo en otra parte. Por ejemplo, Deep Blue es muy bueno jugando ajedrez, pero no es capaz de, con las habilidades que tiene para jugar ajedrez, tampoco es capaz de utilizarlas en un contexto diferente al que yo lo saque. Entonces, en ese sentido no hay imaginación. Y la prueba fehaciente es la reproducción aleatoria, digamos, de listas de este tipo, listas de música. Y hay concursos. Si a alguien se le ocurre el algoritmo, pagan como $10 millones por hacer el mejor algoritmo aleatorio del mundo. Eso por un lado. Yo lo que siento, pues con respecto a la otra pregunta, es que no, o sea, yo siento que realmente no hay muchos factores encontrados. Una de las cosas interesantes de la conciencia humana es que nosotros vivimos sobre un corriente de la conciencia, ¿cierto? Sobre el asunto de que tenemos un montón de sensaciones, de percepciones internas, externas, tenemos una memoria autobiográfica, producimos alrededor de eso estados afectivos, emocionales, que condicionan nuestra toma de decisiones. Y si ustedes se ponen a pensar en estas inteligencias artificiales, realmente ellas no tienen, digamos, esa circunstancia de generar un proceso de la forma en que nosotros lo hacemos para tener una identidad. Eso nos separa por completo de ese ámbito. Ayer, por ejemplo, hacían la pregunta de la inteligencia artificial general y resulta que esta gente se está replanteando ese asunto de que haya una inteligencia artificial general. Realmente nosotros ya no hablamos de inteligencia general, hablamos de una inteligencia artificial federativa, para que sepan, ese concepto también dentro de poco va a tener mucha relevancia. Y es que el asunto es que ChatGPT lo más seguro es que tiene una inteligencia artificial aquí en Colombia y una muy diferente en Francia, una muy diferente en Estados Unidos, una muy diferente en Argentina, porque resulta que los factores contextuales implican o benefician el entrenamiento del modelo. Entonces no estamos hablando de una gran inteligencia artificial general, sino que estamos hablando realmente de inteligencia artificiales generadas. ¿Por qué sabemos eso? Porque cuando se entrenan algoritmos de inteligencia artificial para medicina, resulta que en medicina tienen un gran problema con las muestras. No todos los seres humanos
pues compartimos, digamos, los mismos genotipos, el mismo biotipo, y eso exige que las muestras específicas para el diagnóstico se ejerzan sobre factores contextuales específicos. Eso exige que ese diseño de inteligencia artificial para el campo de la medicina sea un diseño federado, es decir, yo genero el algoritmo, pero lo distribuyo en diferentes servidores para que se entrene con las condiciones específicas de esa región en donde está siendo utilizado. Entonces, para que lo tengan presente, seguramente escucharán hablar de eso dentro de poco también. Muchas gracias.